Dice ahí trilogía de Semana Santa. ¿Por qué trilogía? Porque el día de hoy vamos a ver la parte 1 y el viernes, que lo conocemos como Viernes Santo, vamos a tener un servicio especial, ¿ok? Va a haber aquí un servicio especial en el que pues vamos a tener la Cena del Señor, va a haber unas palabras relativas a esa última cena, al sacrificio de Cristo, va a ser un tiempo muy bonito. Entonces, el viernes veremos la parte 2 y el próximo domingo veremos la parte 3. Vamos a cerrar, porque el próximo domingo, ¿qué es lo que recordamos? ¿Qué es lo que celebramos? Exactamente, la resurrección de Cristo. Fíjense, de hecho, hasta el apóstol Pablo lo escribió. Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, ¿verdad? Y hasta somos dignos de la más grande conmiseración y todo. Pero porque Cristo resucitó, entonces... Fíjense, todo lo que se nos viene, cosas buenas en la eternidad, el estar en la presencia de Dios, el Señor, porque Él venció la muerte. Amén. Entonces, vamos a empezar. Ya está listo aquí el pizarrón. Nuestro pasaje principal es Lucas 19. Sin embargo, vamos a ver otros 2 pasajes más, ¿ok? Aparte de Lucas 19. De hecho, lo pueden checar en casa, porque viene en todos los evangelios. Pero este va a ser nuestro principal, ¿ok? Vamos viendo Lucas 19, versículo 28 al 35. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante, ¿ok? Subiendo ¿hacia dónde dice? Jerusalén, ¿ok? Entonces, lo que conocemos como la entrada triunfal, ¿por qué se llama entrada triunfal? ¿Por qué lo conocemos así? Porque en este punto es cuando Jesús cierra, está prácticamente haciendo un cierre de todo su ministerio, de toda su vida, porque cuando entra ahí, ya lo que vamos a ver son los últimos días de su vida, ¿ok? Entonces, todo lo que él hizo, ¿qué hizo Jesús mientras estaba aquí? ¿Alguna idea? Predicó el evangelio, sanó enfermos, sacó demonios, resucitó muertos, curó corazones, habló a las personas, no pecó, exactamente. Entonces, ese ministerio llega a un punto que se culmina, ¿ok? Él está terminando como su proceso, por así decirlo. Y es como cuando nosotros llegamos a un punto en el que decimos, llegamos hasta aquí. De hecho, no sé si ustedes en algún punto de sus vidas han imaginado cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Alguien se ha puesto a imaginar eso? ¿Sí? ¿Y cómo se sentirá, no? De cuando entremos ahí decimos, llegué. O sea, exactamente, terminamos, esto está hecho, ya llegamos, ¿ok? Entonces, Jesús cuando entra a Jerusalén él ya no va a regresar después a ver a los samaritanos o a todos los demás. Sí va a regresar después, obviamente, porque resucita y está con ellos 40 días después, pero se cierra ese proceso y entra a esta parte final, ¿ok? Y el proceso de Jesús, ¿ustedes creen que ese ministerio fue doloroso? Sí. Sufrió mucho, ¿no? Sí. Entonces es un punto en el que se acaba eso. De hecho, Jesús, él pudo haberse quedado ya en el cielo, ¿cierto? Él pudo haber sido un Dios que simplemente ve el mundo mal, que las cosas pasan y pues dice, pues sí, les va bien mal, pues allá ellos se lo merecen. Pero Jesús dijo, yo voy a ir, voy a arreglar las cosas. Yo voy a pagar esa deuda que todo el mundo tiene, porque todos tienen un montón de deuda, todos tienen muchos pecados, todos tienen muchas cosas ahí, y a veces cosas de las cuales ni siquiera se arrepienten y de las cuales ni siquiera quieren cambiar. Pero yo voy a ir, yo voy a derramar mi sangre por esa deuda que hay. Y como dice en Juan, capítulo 1, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estamos llegando a un punto bien importante, ¿ok? Y dice ahí, continúo leyendo en el versículo 19, cuando se acercó a Betfage y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos. O sea, estos son lugares conocidos, ¿se acuerdan? De hecho, ¿se acuerdan que Jesús predicó en el monte de los Olivos? ¿Y se acuerdan que había estado ya en Betania?
De hecho, ¿quién es de Betania? ¿Alguien se acuerda? Marta y Lázaro y todos ellos son de Betania, ¿ok? Entonces, fíjense, eso nos debe dar así como que un entendimiento geográfico. O sea, Lázaro, el que resucitó a Jesús, y Marta y todos ellos vivían a las afueras de la capital, ¿ok? Que era Jerusalén, a las afueritas, porque está este monte, el monte de los olivos, y dice, y envió a 2 de los discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar, o sea, luego, o sea, no van a tener que buscarle y estar caminando cuadras y cuadras, no. Al entrar, encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Ahí remarqué eso en amarillo, ahorita no lo voy a explicar, pero si se me olvida, me lo recuerdan, ¿sale? Porque ese es un punto bien importante, ese es un punto bien crucial. El hecho de que ese sea un burrito, un pollino, un asno, como le queramos llamar, en el cual nunca se ha montado nadie. Eso es bien importante y de hecho es como que una de nuestras conclusiones de hoy. Dice, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Y dice Señor con mayúscula, ¿ok? O sea, no Señor con minúscula, son palabras distintas, ¿ok? Porque si dijeran el Señor con minúscula en el idioma original, les dirían, pues ¿cuál Señor? O sea, ¿el Señor qué? ¿El Señor cuál? Pero ellos están hablando y diciendo el Señor, ¿ok? Esa palabra que se refiere al Señor Dios. Entonces dice en el 32, entonces los enviados, o sea, 2 de los discípulos. Ahora, ¿quiénes creen que hayan sido los enviados? Pedro y Juan. Eso es como que lo que más se nos ocurre, ¿ok? Fueron 2 discípulos, es lo que sabemos. Ahora, si hubieran sido enviados Pedro y Juan, yo me imagino como que la conversación, ¿no? Tal vez Pedro le hubiera dicho Juan, silencio, a mí déjame hablar, porque Jesús, acuérdate que dijo que yo soy bendecido y que yo soy especial. Así que, Juan, yo soy el que va a hablar. Y si a lo mejor Juan le pudo haber dicho, no, Pedro, el que va a hablar soy yo, porque yo soy el discípulo amado. Entonces, a lo mejor pudieron haber ido ahí platicando, discutiendo, pero sin importar quién haya sido, porque no sabemos quién fue. Fíjense lo que pasa, que cuando llegan ahí, dice en el versículo 33, mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan al pollino? ¿Sí se fijan? O sea, Jesús se adelantó a lo que les iban a decir. Jesús ya sabía que alguien les iba a decir por qué desatan el pollino. Ahora, Pedro pudo haber dicho, no sabemos si es Pedro, claro, pudo haberse aventado un discurso, un speech así, muchas cosas, o Juan, o Natanael, o Mateo, o quien sea, se pudieron haber aventado todo un speech, pero simplemente lo que dijeron fue, porque el Señor lo necesita. ¿Sí se fijan que respondieron exactamente las mismas palabras que Jesús les dijo que dijeran? Ni le agregaron, ni le quitaron. ¿Sí se fijan? Entonces, esto también es bien importante y yo creo que esto es como una aplicación para nosotros, que nosotros tenemos que compartir y hablar las cosas que el Señor nos ha mostrado, sin agregarle nosotros, ni quitarle nosotros, porque a veces nos da miedo. A veces, alguna vez alguna persona ha estado con alguien y alguna vez te da miedo así como que compartir o decir algo, porque dices, híjoles, no, a lo mejor se lo digo de otra forma, nosotros pensamos, ¿ok? Y ustedes piensan, estos 2 discípulos que fueron, ¿ellos pudieron haberlo dicho de otra forma? Podrían haberlo dicho, pero no lo hicieron, sino que simplemente dijeron lo que el Señor les había dicho. Y fíjense que eso debió de haber hecho como un clic en los dueños del burrito, ¿ok? Porque la frase es, porque el Señor lo necesita. Y a lo mejor, para nosotros o para alguna persona, eso pues como que nos haría falta información, ¿no? Pero ¿para qué? ¿O por qué? ¿O a dónde? ¿O qué onda? ¿O cuándo lo regresas? Pero para estas personas que eran dueños del burrito, esta frase, porque el Señor lo necesita, era algo que estas personas necesitaban escuchar. Para ellos el oír esto fue algo, no necesitaban más palabra ni menos. Era exactamente eso, ¿saben? Y a veces nos ha pasado en nuestras vidas de que alguien dice algo y era exactamente lo que nosotros necesitábamos oír, era exactamente lo que nosotros necesitábamos escuchar. ¿Y se fijan? Entonces aquí está pasando algo, un evento, que así como nosotros a veces somos bendecidos
cuando el Señor nos envía una palabra que era para nuestras vidas y necesitábamos oír, aquí hay unas personas a las que se les predicó, a los dueños del burrito, y oyeron las palabras que necesitaban oír. Y le dicen, porque el Señor lo necesita, y los dejan. Y dice, lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ok, vamos a seguir leyendo en Lucas 19, 36 al 40. Y dice, y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Fíjense, si ustedes han ido a Israel alguna vez, yo no he ido a Israel, pero veo Google Maps y me meto a buscar y a ver y todo eso. Y el Monte de los Olivos está así como pues arriba, porque obviamente es un monte, y acá abajo está Jerusalén. Entonces, Jesús estaba acá en el Monte de los Olivos y él empieza a descender y empieza a caminar en el burrito, ¿ok? Ahora, el burrito seguramente tenía las patas sucias, ¿no? Yo creo. Sin embargo, me llama mucho la atención de que dice, tendían sus mantos por el camino, así como poniendo como una alfombra así especial para que él caminara. Entonces, ¿ustedes han visto los Oscars alguna vez? Y que se pone así como que la alfombra roja, ¿no? Y que caminan así como que las celebridades. Caminan todos por ahí, hasta caminan así como que, y hasta presumen sus vestidos, ¿no? Así, y les preguntan, oye, ¿y quién es el diseñador de tu vestido? Y ya dicen un diseñador así bien raro, ¿no? Y luego preguntan, ¿y tus zapatos cuánto te costaron? Y ya dicen, no, pues mis zapatos son de tal cosa. Sí, un diseñador y todas esas cosas y ponen como que su alfombra. También hemos visto, por ejemplo, los reyes, cuando caminaban tenían así como que una alfombra también, de hecho, ¿no? Si se han fijado. O sea, el rey no caminaba donde sea. Esta acción de poner sus mantos en el camino, lo que refleja es que esta gente, estas personas, consideran o lo ven a él como rey, ¿ok? Entonces dice en el 37, cuando ya se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose comenzó a alabar a Dios, dice a gran voz, así bien fuerte. O sea, no estaban como cantando así como, así bien bajito, así como que, para que no los oigan, sino que estaban hablando así bien fuerte, ¿ok? Por todas las maravillas que habían visto. Entonces, las personas, todos estos señores y señoras y así, todos ellos habían visto lo que Jesús había hecho, ¿ok? Y por esa razón comienzan a alabar. Ahora, bien importante lo que dicen, dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y si se fijan, se confirma que estas personas ven a Jesús como Rey, ¿ok? Y dicen, paz en el cielo, gloria en las alturas, y ese es su concepto. Ahora, vamos a meternos un poquito más profundo a esto. ¿Por qué agarraron palmas? ¿Y por qué lo recibieron así con estas palmas, con estas ramas? ¿Y por qué no lo recibieron con flores, por decir algo, o con otra cosa? ¿Por qué palmas? ¿Alguien sabe por qué palmas? Profecía no, pero fíjense, sí fue parte de una cuestión histórica. Y eso es bien importante para que comprendamos las cosas, para que nos cuadre la parte 1 con la parte 2. La razón por la que usaron palmas ese día fue porque unos cientos de años antes de que los judíos fueran gobernados por Roma, ¿por quién eran gobernados? ¿Se acuerdan? Por los griegos, porque Alejandro Magno había conquistado todo ese territorio y se lo habían repartido entre sus generales, ¿ok? ¿A los judíos les gustaba ser sometidos por los griegos? No. Hubo un líder de los judíos que se llama Judas Macabeo. ¿Alguien alguna vez ha escuchado de él? Ok, entonces Judas Macabeo fue un líder que encabezó la guerra de independencia de los judíos de los griegos en particular, porque a los judíos les tocó ser esclavos de un montón de gente, pero en particular la independencia de los judíos de los griegos, ¿ok? Entonces Judas Macabeo, él como líder, guerrillero, soldado, general, incluso hasta rey, él fue el que logró la liberación de ese pueblo. Obviamente sabemos que era Dios el que estaba detrás de todas las cosas, pero la gente vio a Judas Macabeo así como, wow, él es el que nos liberó, él es el de nuestra independencia. A lo mejor, así como nosotros veríamos
a Miguel Hidalgo, por ejemplo, ¿ok? O algunos otros héroes que tenemos como mexicanos. Entonces, cuando Judas Macabeo entra y regresa, lo reciben con las palmas, con las ramas, ¿ok? Es la primera vez que lo hacen ellos. Entonces lo reciben con palmas. En aquella ocasión no lo sabemos por qué. Pero en esta ocasión, los judíos están viendo a Jesús, un rey, pero no el rey de los cielos, sino un rey como tipo Judas Macabeo, un libertador. Porque así como Judas Macabeo una vez llegó y entró para independizarlos de los griegos, esta gente y todas estas personas están viendo a Jesús, un rey que va a llegar a Roma, precisamente ahí donde en el lugar de Jerusalén, en la capital, a independizarlos a todos ellos del poder de Roma. Entonces, por eso la gente empieza a gritar, el rey, el rey, el rey que viene en el nombre del Señor. Y por eso ponen sus mantos y todo eso. Ahora, qué bueno que alababan a Dios, qué bueno que lo glorificaban. Pero aquí hay un problema, porque estas mismas personas que en la primera parte gritan, el rey, y lo alaban, son las personas que en la siguiente parte van a gritar, crucifíquenlo, mátenlo. ¿Por qué? Porque Jesús les generó una decepción enorme en su concepto de lo que ellos creían y consideraban. Porque Jesús no cumplió sus expectativas de ellos de ser el guerrillero, el libertador, el que los sacara de Roma. Entonces, observemos que aquí cada una de las personas creía que adoraba a Jesús, pero en realidad adoraban al Dios de sus mentes y al Dios de sus cabezas. Y cuando el Dios que ven en carne, a Jesús, no les cuadra con el Dios de sus cabezas y de sus pensamientos, dicen, vamos a crucificarlo, porque este no es quien nosotros creemos que es. Y eso fue para ellos como un choque, como una decepción. Ahora, nosotros, porque aplicando todo esto a nuestras vidas, nosotros estamos llamados, como dijo Jesús, que debemos adorar, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Entonces, aquí la gente estaba adorando a gran voz, así bien fuerte, y qué bueno que lo hacían, ¿ok? Pero el Señor busca gente que le adore, más que frenéticamente, que le adore en verdad, por quién es Él, que nosotros conozcamos quién es Dios. Porque puede haber mucha gente, y de hecho hay mucha gente en el mundo que adora al Dios de sus cabezas, al Dios de su creencia, al Dios de su religión, al Dios de su mente. Y cuando el Dios de su cabeza, el Dios de su mente, no les encaja con algunas cosas que ven en la vida o en el mundo, se decepcionan de Dios. Dicen, no, pues entonces Dios no es bueno porque no entré a la universidad, no pasé el examen de admisión. Entonces Dios no es bueno, es más, Dios no existe. Y entonces empieza a ocurrir un problema en las cabezas de diferentes personas. Y a algunas personas les cuesta trabajo creer en Dios o creer en Jesucristo porque hay cosas que no les gustan o que no les cuadran acerca de Jesús. ¿Ok? Porque ellos en realidad han adorado al Dios de su mente, de su propia cabeza. ¿Ok? Y es por esto que es bien importante leer las Escrituras y conocer quién es Jesús. ¿Jesús es el rey o no? Sí, ok. Ahora, ¿Jesús vino a liberarlos de Roma? No. ¿De qué los vino a liberar? Del pecado, precisamente. Y el pecado es muchísimo más fuerte que el Imperio Romano. Muchísimo más fuerte. Entonces, ellos estaban viendo las cosas humanamente, no espiritualmente. Y a veces nosotros debemos de llegar a un punto en nuestras vidas de cómo yo estoy viendo a Dios, cómo estoy viendo mi vida, cómo veo las cosas. ¿Veo esta situación, veo esta problemática de manera espiritual o la estoy viendo conforme a mis propias ideas que hay en mi propia cabecita? Y que por eso hay cosas que no me cuadran y entro en conflicto con Dios. Entonces, a veces tal vez lo único que necesitamos es conocer un poco más
a Dios su voluntad y lo que Él está obrando. Si Jesús los hubiera libertado de Roma, pues sí, Jesús sí podía libertarlos de Roma, fácil, sin problema. Pero imagínense que se hubieran quedado como esclavos del pecado. ¿Algo hubiera cambiado? No, nada, de nada servía eso. ¿Ok? Entonces, Jesús es el rey, es el libertador, pero ellos debieron de haber visto esta señal. Fíjense, Jesús viene en un burrito. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, del burrito. ¿Ok? Pero cuando un rey entraba a una ciudad en burrito, es porque él no venía en tono de guerra. Porque cuando había guerras, y no sé si han visto las películas, el rey ¿sobre qué se sienta? Sobre un caballo, porque obviamente es guerra. Y de hecho necesita estar así como que en un nivel muchísimo más arriba para evitar así como que los golpes de acá abajo, que él esté desde arriba para ser protegido. Incluso si tiene que moverse, pues el caballo se mueve mucho más rápido que el burro. ¿Están de acuerdo, no? O sea, el caballo puede ser muchísimo más veloz, más ágil. ¿Ok? Entonces, cuando un rey se presentaba en una ciudad en caballo, es porque el rey estaba preparado para pelear. Cuando el rey se presentaba en una ciudad en burrito, era una señal de que el rey venía con planes de paz. De paz. ¿Por qué? Porque si el rey viniera con planes de guerra, pues vendría en su caballo. No vendría en burrito, porque pues el burrito como que para guerra, pues no le va a ayudar mucho, la verdad. El burrito está más chaparrito, el burrito no es tan veloz, y además el burrito es súper emocional y sentimental. Así que el burrito a lo mejor en tiempos de guerra se hubiera alterado y hubiera entrado en crisis. Los caballos, si se fijan, los caballos son súper firmes emocionalmente, por así decirlo. O sea, pueden estar en guerra y se mantienen firmes los caballos y van incluso a la batalla. Y pueden, así que vean que se están matando la gente y encajando espadas y el caballo va y sigue adelante. Los burritos son súper emocionales y ahorita vamos a ver ese punto, ¿ok? Entonces, la gente no captó bien el punto de que Jesús venía en un burrito. Ahora, vamos viendo. Dice en el 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro. ¿Sí se fijan cómo le dicen? Maestro. No le dijeron rey. O sea, todos le estaban diciendo rey. Y ellos le dicen maestro. Reprende a tus discípulos. O sea, a tus discípulos. Es como, si ustedes saben, los fariseos tenían discípulos. Sí saben eso, ¿no? Todos los fariseos tenían como que sus discípulos. Y de hecho, el fariseo se sentía más grande entre más gente lo siguiera a ellos. O sea, entre más discípulos tuvieran, es como si ellos fueran más de renombre. Y entonces ellos les empiezan a decir a Jesús, tus discípulos, los tuyos, maestro, repréndelos, maestro. Pero él respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. ¿Por qué? Porque este era un punto tan importante que no era un tiempo para guardar silencio, era un tiempo para clamar, para hablar y para declarar al Rey de Reyes. Y así también, aplicándolo a nuestras vidas, hay tiempos en nuestras vidas, hay momentos en los que no son momentos de callar o de escondernos o decir, híjole, sí, para que el fariseo, para que el rabí no se vaya a enojar, vamos a guardar silencio y ya no vamos a proclamar al Señor, ya no. No, sino que hay tiempos en que son momentos de proclamar al Rey de Reyes. ¿Ok? Ahora vamos a ver la última diapositiva. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, dice, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y aquí está la explicación de por qué. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjense, un tiempo así de alabanza, de alegría, de gritos, de júbilo, cuando Jesús finalmente se acerca ya a la ciudad y la ve y está ahí, las puertas, dice que Jesús lloró. ¿Y por qué llora Jesús? De hecho, yo les pregunto, ¿en qué otra ocasión se acuerdan que Jesús lloró? Con Lázaro.
De hecho, ahí encontramos el versículo más corto de la Biblia, según yo, porque dice, Jesús lloró. De hecho, es el versículo que todos se memorizan. Jesús lloró. Entonces dicen, ya me memoricé un versículo de la Biblia. Jesús lloró. ¿Y Jesús por qué lloró? Porque Lázaro había muerto. ¿Ok? Entonces, y obviamente de ahí vemos que Jesús llora con nosotros, padece con nosotros en nuestros sufrimientos, en nuestra situación y todo. Jesús se conmovió y Jesús lloró porque Lázaro estaba muerto. ¿Ok? Ahora, aquí vemos que Jesús llora por esta ciudad, o sea, por la gente de la ciudad, más en específico, porque no es que Jesús llore por las piedras, por las casas, las construcciones, sino por las personas. Y el problema es que ellos no estaban muertos físicamente, como Lázaro, sino que ellos estaban muertos espiritualmente. Y esa es la razón por la que Jesús llora. Lloró amargamente porque de hecho esa palabra en el original que se pronuncia como clayos o algo así, clayo, no es un llorar de que una lagrimita, así de que poquito, una gotita o dos gotitas, se limpia los ojos y nadie lo vio. No, esa palabra expresa cuando tú lloras así fuertemente, así desconsoladamente, cuando ya no te da pena ni temor de que nadie te vea o te vale así que te vean llorando y que te pones tú a llorar y llorar y llorar. Así fue como se puso Jesús, a llorar desconsoladamente, a llorar y a llorar y a llorar, sin esa pena y sin ese temor de que lo vieran o de ocultar sus lágrimas. Él se puso a llorar ahí. ¿Por qué? Porque finalmente llega a Jerusalén y ve que están muertos espiritualmente. Y de hecho les dice, te van a derribar a tierra, a tus hijos dentro de ti, no dejarán piedra sobre piedra. Y la razón, porque no conociste el tiempo de tu visitación, o sea, no supiste que Jesús, que el Mesías, que el Salvador ya vino. No supiste, no te diste cuenta. De hecho, hasta el día de hoy hay gente que sigue sin darse cuenta y reconocer que Él ya vino. Y esa es la razón de sus males. Ese es el problema, no reconocer que el Salvador, el Mesías, vino. Y eso a Jesús le partió el corazón y le dolió profundamente cuando llega ahí, en ese momento. Y así es como Él entra a la ciudad. Cuando uno pensaría, bueno, entra con alegría y con gozo, en realidad termina ya entrando con el corazón roto, triste, afligido, porque dice, pues aquí están, y sabe la condición de ellos, y eso le genera una tristeza profunda. Ahora, quiero platicarles un poco acerca de un personaje especial en esta historia. Obviamente el más especial es Jesucristo, ¿ok? Pero me gustaría platicarles un poquito de este burrito, ¿ok? Ese burrito es especial por algunas cosas, y que eso va a ser con lo que vamos a concluir el día de hoy. Porque quisiera que el día de hoy nosotros fuéramos como el burrito. Y a lo mejor van a decir, ¿cómo que como el burrito? El pastor nos está siendo bien grosero el día de hoy. Con nosotros nos está diciendo que seamos como burritos. ¿Ok? Pero vamos a ver por qué. Vamos a analizar la vida del burrito. ¿Ok? Vamos a analizar su vida. Las siguientes diapositivas, bueno, ahí hay una profecía. Dice en Zacarías 9:9, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. O sea, ya estaba profetizado que Jesús iba a entrar a Jerusalén en un burrito. Y se complementa obviamente con Daniel que ya había dicho la fecha exacta en la que Jesús tenía que entrar a Jerusalén, y eso se cumplió. Y hay muchas cuestiones teológicas en las que me podría meter, que se cumplió que Jesús entró el 10 del mes de Nisan, exactamente cumpliendo profecías de Daniel, cumpliendo profecías de Zacarías, y se cumplió la profecía que estaba en los Salmos, Salmo 118. Me podría meter muy teológicamente esas cosas, pero vamos a hablar de algo un poquito más del corazón. Ese burrito, ¿alguien lo reconoce? ¿Ese burrito de dónde es? De Winnie Pooh, es un burrito famoso, ¿no? Burrito célebre. ¿Ese burro? Ese es de Shrek, también es un burrito célebre, ¿verdad? Ese es el burrito sabanero.
Es el burrito sabanero. ¿Sí han escuchado esa canción, no? Es el burrito sabanero. Ok, ese es un burro así estándar. Ahí le vamos a dejar hasta ahorita. Ese es un burrito estándar. Muy malamente, cuando a alguien le va mal en la escuela, le dicen que es bien burro, exactamente. Sin embargo, los que se dedican a estudiar animalitos y esas cosas han identificado que el burro no es burro, o sea, no es tonto el burro, sino que el burro es de hecho bastante inteligente. No lo digo yo, ustedes búsquenlo. Eso dicen los estudios ahí científicos, chéquenlo. Que el burro es de hecho bastante inteligente. De hecho, el burro, dicen, que es de los pocos animalitos que puede hacer expresiones faciales que expresan sus sentimientos y sus emociones. ¿Sabían eso? O sea, que el burrito, si está contento, a lo mejor va a hacer unas ciertas expresiones que te va a mostrar su alegría. Si está triste, se le va a ver en la cara que el burrito está triste. ¿Ok? Tiene ciertas características. Y hace ratito yo les había dicho que el burrito es sumamente emocional y sentimental. No sé si sabían eso también. Pero por si no lo sabían, los animalitos también tienen sentimientos. Y yo creo que todos lo sabemos. Pero el burro es una persona, no una persona, es un animal. El burro es un animal con que sus emociones lo marcan mucho. ¿Se acuerdan que marcamos de color amarillo el que Jesús se sube a un burro en el cual nunca se había dejado montar? ¿Se acuerdan? ¿Por qué creen que era un burro que nunca se había dejado montar? Yo lo primero que pensé y que se me ocurrió fue, pues porque era un burro terco, así, un burro necio, porque era un burro salvaje, ¿no? Y que necesitaba ser así como que domado, así que le den unos varazos y que pues se deje montar. Ahora, mi teoría estaba súper mal, así totalmente equivocada, ¿ok? Me puse a investigar las razones de por qué un burro no se deja montar. Y la razón por la que un burro no se deja montar es porque tiene miedo o tiene inseguridad o porque tiene experiencias pasadas donde alguien, un ser humano, una persona lo ha golpeado y lo ha dañado. Entonces, fíjense, esto es bien importante, porque este burrito, siempre les digo, vamos a ponernos en los pies de esta persona. Ahora vamos a ponernos en las patas del burrito, ¿ok? ¿Por qué? Porque este burrito, sus dueños, leímos que tenía dueños, ¿se acuerdan? O sea, no era un burrito que andaba suelto ahí por los montes, ese. Tenía dueño. Sus dueños, ¿ustedes creen que lo querían usar? Por supuesto, porque para eso era un burrito, era un animal, no era una mascota, así de que lo abrazo y lo quiero y lo acaricio y ¡ay, qué bonito burrito! Sino que era un burrito precisamente para que trabaje, ¿ok? Sus dueños seguramente intentaron montarlo y él no se dejó y seguramente le dieron unos varazos al burrito y con los varazos lograron que el burrito se dejara montar. Pues no, seguía siendo un burro así indomable, ¿ok? A los ojos de la gente, pues un burro terco, un burro necio, un burro tonto, así como este animal que no entiende, ¿ok? Y tal vez por eso cuando llegan los discípulos y les dicen a los dueños, el Señor lo necesita al burrito, tal vez eso a los dueños les llega como el Señor Dios necesita esta cosa que no sirve, esta cosa que no se deja montar, este animal sin sentido, este animal que no sirve para nada, el Señor lo necesita y eso debió de haber sido algo para ellos, porque seguramente en el corazón de los dueños de este burro era como, nadie necesita este burro, de nada sirve, es una cochinada, porque no sirve. O sea, si un burro no se deja montar, si no se le puede poner carga al burro, entonces, pues ¿para qué sirve el burro? Pues nomás para verlo y abrazarlo, pero seguramente no lo querían abrazar. Y les dicen, el Señor lo necesita. Entonces eso debió de haber llegado profundamente a ellos, por eso les decía eso hace rato. Y cuando llega con Jesús, ¿qué fue lo que pasó? ¿Jesús lo pudo montar? Sí. Y fíjense, ¿por qué? ¿Por qué Jesús sí pudo montar al burrito? Porque el burrito dejó de sentir miedo y dejó de sentir inseguridad con Jesús. De repente,
toda la vida del burrito se tranquilizó y todos esos miedos se fueron y ese pánico se fue. Y el burrito permitió, y de hecho, seguramente hasta con mucho gusto y con mucho gozo, que Jesús se subiera sobre él. Y no nada más eso, fíjense, porque les dije, vamos a ponernos en los pies, en las patas del burro. ¿Se acuerdan que esto ya estaba profetizado en Zacarías? La vida de este burro no fue casualidad. Este burro existió por una razón. ¿Sí se fijan? Porque si Zacarías 9:9 profetiza que Jesús tiene que entrar en este burro y el 10 de Nisan el burro no existe, ¿se imaginan? ¿Cómo va a entrar Jesús si el burro no existe? Pero este burro tenía un propósito que nadie lo sabía, sus dueños no lo sabían, ni el mismo burro sabía su propio propósito de vida, la verdad. Pero Dios, desde cientos de años antes, ya tenía un propósito para este burrito. ¿Sí se fijan esto? Desde cientos de años antes, ya está profetizado que iba a haber un burrito ahí. Y Dios ya lo tenía eso en la vista. Y a lo mejor cuando este burrito nace en medio de una situación complicada, no sabemos si a lo mejor el burrito no tenía mamá o su mamá no lo quería o cosas así, pero era un burrito con amargura y con cuestiones en su vida, ¿ok? Ahora, mientras les platico esto, ¿alguien está pensando, a lo mejor esto aplica para mi vida también en alguna forma? Sí. Fíjense, si Dios tenía un propósito desde cientos de años antes que este burrito estuviera ahí presente, ¿ustedes creen que para nosotros nuestra vida tiene un propósito y un sentido para Dios? Por supuesto, y muchísimo más grande, muchísimo más grande. Y nosotros hemos sufrido varazos. ¿Alguien nos ha dado varazos como el burrito? Pues yo creo que sí. A lo mejor no varazos físicos, pero a lo mejor varazos en el corazón. Seguramente sí. ¿Y nosotros alguna vez hemos tenido inseguridad y hemos tenido miedo? Seguramente sí. Pero fíjense, este burrito termina llevando, fíjense qué honor para el burrito, haber cargado a Jesús y llevarlo en esa entrada triunfal. ¿Por qué? Porque el que llevó a Jesucristo no fue un caballo así enorme, así blanco, bonito, así como de esos, porque incluso hasta hay caballos que son carísimos, sí saben, ¿no? Y que caballos pura sangre y todo eso. Y a lo mejor el burrito pensando que él jamás iba a hacer nada de su vida, que él no era valioso para nadie porque volteaba a ver, pues allá hay un caballo pura sangre, y yo nomás soy un burro miedoso y con inseguridades. Y ver el burrito que a él le tocó ese privilegio, si se fijan, de llevar a Jesús. Entonces, fíjense, nosotros también cargamos con un privilegio. ¿No dice acaso la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Nosotros también llevamos a Jesús en nuestra vida, a donde sea que vayamos. Y no nada más a Jerusalén, porque a lo mejor nunca hemos ido a Jerusalén, pero vamos a nuestra casa, vamos a los trabajos, vamos a la plaza, vamos a otro lugar y nosotros llevamos a Jesús. Porque Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dios está con nosotros y nosotros lo llevamos. Y de hecho la Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Sí lo han leído? Que está en ustedes. Entonces, y veamos, el burrito cuando empieza a caminar y de repente ve que en sus patas sucias le empiezan a poner mantos y que él empieza a caminar sobre los mantos, ¿cómo se debió de haber sentido el burrito? Contento, ¿no? A lo mejor, así como que órale, esta gente de repente pasé a que nadie me quiera, a que pongan mantos aquí en mis patitas para que yo pase. Y la gente empezó a alabar a Jesucristo. Y el burrito, pues a lo mejor el burrito también se sintió bien, ¿no? Así como que, wow, toda esta gente, vengo caminando, vengo entrando y toda la gente me aplaude.
Y a lo mejor el burrito pudo haber perdido la perspectiva. Y esto también nos trae otra enseñanza a nosotros. Nosotros, cuando servimos a Dios, podríamos por momentos también perder la perspectiva. Nosotros también nos podría pasar en un mal sentido, por así decirlo, como el burrito, en el sentido de nosotros creer que la gente nos aplaude a nosotros en vez de saber que la gente le aplaude al Rey. Y nosotros siempre debemos de dar la gloria a Dios. Yo estoy seguro que el burrito le dio la gloria a Dios, en cierta forma, a su manera, pues, como animal, ¿no? Y nosotros debemos de recordar eso, ¿no? En nuestra vida y en nuestro andar con Cristo va a haber momentos de mucha alegría, va a haber momentos de mucho gozo, de mucha felicidad, donde todo nos va bien, donde vamos caminando y en nuestras patas sucias nos ponen cosas bien padres, bien bonitas y decimos, mis patas bien sucias, bueno, nuestros pies bien sucios, y me toca pisar sobre esto tan bueno y yo me gozo y me alegro, ¿ok? Pero cuando el burrito llega, ¿se acuerdan que Jesús lloró? También eso el burrito lo debió de haber percibido, sentido, así como absorbido, la tristeza de Jesús. Y nosotros también va a llegar momentos en el que después de una etapa de alegría y de gozo, a lo mejor también vamos a sentirnos contristados por cosas que vemos en el mundo, por cosas que vemos que pasan, por injusticias, y que a Dios le duele, que al Señor, a Jesucristo le duele, y que a nosotros también nos termina doliendo, porque ¿acaso no hemos orado que nosotros tengamos un corazón conforme al Señor? Entonces, nosotros también llegamos a vivir eso en cierta manera, ¿ok? Ahora, algo que me llama muchísimo la atención y con esto cierro. Si se fijan que ahí en el burrito, arriba, ahí en su espalda, creo que se dice el lomo en los animales. Si se fijan que se le marca como una cruz, no sé si se habían dado cuenta de eso. Todos los burritos tienen eso. Así sea burrito gris, sea burrito café, sea burrito de otro color. Los burritos en general tienen eso, como si tuviera como una cruz ahí marcada en sus espaldas. Y eso a mí me parece tan curioso, tan interesante, y definitivamente no creo que sea una casualidad que los burritos tengan la marca de la cruz ahí en sus espaldas. Búsquenlo, busquen así. Y o sea, en Google normal pueden ponerle burro, lomo de burro, y así sin que le pongan nada de Jesús, nada de la cruz, nada de esas cosas, y van a ver cómo los burritos tienen esa marca en sus lomos, en sus espaldas. Y no creo que eso sea casualidad, de que el burrito precisamente llevó a Jesucristo para allá. Y cierro con esto. Ese burrito carga su cruz todos los días, ¿no? Yo por eso les decía, seamos como el burrito en este sentido. Nosotros también hemos de llevar nuestra cruz todos los días. Hermanos, que Dios los bendiga. El día de hoy recordamos la entrada triunfal del Señor y la realidad es que todos los días son triunfales para Cristo. Dios los bendiga y tengan un excelente domingo. Amén.